La cena familiar se presentaba como una escena vibrante, con risas que resonaban y conversaciones cálidas que flotaban en el aire. Sin embargo, para mí, cada risa era como un eco distante, recordándome mi lugar en esta complicada danza familiar, siempre a la sombra. Desde que cruzamos la puerta de la casa, el favoritismo hacia mi hermano menor, Mario, se hacía palpable, una atmósfera pesada que dificultaba mi respiración. Observaba cómo los elogios se desgastaban en su rostro, cultivando su confianza, mientras yo me encontraba atrapada en un silencio ensordecedor. Sentía que mi propia existencia se volvía cada vez más invisible. Mientras servía la cena, la sonrisa de mi madre alaba a Mario por sus logros escolares era una punzada en mi pecho. Un nudo de confusión se formó en mi estómago, como un recordatorio constante de que debía esforzarme más. ¿Seré siempre la sombra de mi hermano?, me pregunté en voz baja, pero nadie me escuchaba. La idea de que su éxito brillara tanto que apagara mi propia luz me llenaba de un profundo dolor. Era como si cada elogio que recibía, él cortara el hilo de mi valor personal. Los recuerdos de la infancia emergieron a borbotones, como ráfagas de viento. Me vi a mí misma, sentada en un rincón de la sala, observando cómo mi hermano era el centro de atención. Mientras él recibía los aplausos, yo me aferraba a la esperanza de que, algún día, también podría ser vista. Cada vez que mi madre decía, «Mira lo que ha logrado Mario», sentía un grito sordo en mi interior. Un deseo desesperado de que su mirada se posara en mí, en mis propias luchas y triunfos. Pero así como las hojas en otoño caen al suelo, mis esperanzas parecían esfumarse, dejándome en un estado de constante insuficiencia. Las palabras de crítica sutil que llenaban el aire se convertían en una cápsula de inseguridades. «Debo ser perfecta para ser digna de amor», resonaba en mi mente. Comprender que su miedo a no ser una buena madre se traducía en críticas hacia mí se transformó en un eco que siempre me acompañaba. Me sentía atrapada en un ciclo tóxico, donde comparaciones y exigencias iban de la mano. «Siempre seré la hija invisible», pensaba mientras tintes de frustración emergían con cada alabanza a Mario. La sensación de estar condenada a un segundo plano oprimía mi pecho, haciéndome desear un cambio, una afirmación de mi propia existencia. Sin embargo, al mismo tiempo, me hallaba incapaz de romper con ese moldes familiares que había forjado mi ser. Mientras la cena continuaba, las voces y risas se desvanecían para mí, y en su lugar, una narrativa interna comenzaba a tomar forma. Reconocía que, para sanar, debía enfrentar el eco de aquella herida profunda que resonaba en mi corazón. Una mezcla de tristeza y determinación emergió en mi interior, la idea de que ese ciclo de dolor no podía seguir resonando en mi vida. En medio del caos emocional, vislumbré una chispa de esperanza. Había un camino que podía llevarme a la liberación, un viaje donde podría reconocer la luz escondida en mi sombra. Mientras las risas se desvanecían y los platos eran despejados, mi resolución se afirmaba. No permitiría que esta herida marcara mi presente. Estaba lista para comenzar mi viaje hacia la luz, dispuesta a encontrar mi propia voz entre las sombras. El eco de la cena familiar aún retumbaba en mi mente cuando regresé a casa esa noche. La luz suave de mi habitación brindaba un ligero consuelo, pero mis pensamientos eran pesados, como una niebla oscura que no me dejaba descanso. Sentada en la cama, con el cuaderno abierto frente a mí, intenté volcar mis emociones en papel, buscando entender las raíces del dolor que me habían acompañado desde la infancia. Se dibujó ante mí un paisaje de memorias, un viaje al pasado que nunca había querido realizar, pero que ahora se tornaba inevitable. Empecé a recordar aquellos momentos paradigmáticos de mi niñez, donde la luz del hogar brillaba intensamente, para Mario. Recorrí los días en que mi madre se afanaba en resaltar sus logros, mientras yo me quedaba a un lado, deseando que notara mis esfuerzos por encajar, por ser perfecta. En mis memorias, la imagen de mi niño interior aparecía, pero distrayéndose entre risas y juegos ajenos. «Valeria, tienes que esforzarte más», repetía mi madre como si mi valor dependiera del rendimiento. Era una frase que se impuso, una verdad que se fue volviendo más pesada con el tiempo. Así recordé la primera vez que recibí una crítica que caló hondo.
Tenía 7 años y había dibujado un paisaje en la escuela, orgullosa de mi creación. Mientras la maestra elogiaba las obras de mis compañeros, mi madre se inclinó hacia mí y susurró: ¿Por qué no hiciste algo más bonito? Mario se esfuerza tanto y le va muy bien. En ese instante, el color que había pintado con tanto amor se tornó gris. La idea de no ser suficiente se clavó como un alfiler, y desde ese momento, una sombra se instaló en mi ser. Un veneno que lentamente se distribuía en todas mis acciones. Las palabras me resonaban con intensidad. No soy suficiente. Nunca seré la elegida. Estas creencias se volvieron las piedras fundacionales de mi autoestima, construyendo un muro que me alejaba de los demás, y principalmente de mí misma. Con cada año que pasaba, veía cómo me convertía en una versión idealizada de lo que creía que debía ser. La hija, perfecta, la estudiante ejemplar, la amiga inquebrantable. Pero en el fondo, esa Valeria era solo una máscara. Un velo que cubría a una niña asustada, escondida en un rincón oscuro, deseando amor y aprobación, pero privándose de ellos por miedo a ser rechazada. Recordé aquellos veranos en el jardín de nuestra casa, donde, con mis muñecas como compañía, me refugiaba en el silencio. Mientras Mario jugaba al aire libre, mi mundo era un refugio imaginario, donde podía ser yo misma, lejos de las exigencias. Mis muñecas eran mis cómplices. Les contaba en sus oídos secretos de mis miedos y añoranzas, deseando que ellas pudieran sentir mi dolor. La figura de mi madre se convertía en una sombra constante sobre mi vida, en cada encuentro, en cada conversación, dictando lo que era correcto o lo que debía ser. Creé un complejo de autoexigencia que nunca cesó, donde la perfección se transformó en un estándar inalcanzable. Había noches en que me quedaba despierta. El miedo a no ser suficiente me mantenía alerta, generando una ansiedad que me consumía lentamente. El clamor del hermano preferido, sobre todo en momentos familiares, fue cada vez más estridente. La sensación de que su vida era armoniosa y exitosa mientras yo caminaba en un sendero repleto de espinas me provocaba una tristeza profunda. El eco de su éxito resonaba en mi mente con la misma fuerza que las voces de mis padres. Valeria, deberías aprender de tu hermano. Cada comentario se transformaba en un rasguño en mi ya herida autoestima. No soy él y jamás seré. Susurraba internamente, sintiendo la lucha inherente de querer ser vista, pero también temer el foco que eso significaba. Recorrí mi infancia como un río revuelto, buscando comprender mis creencias más arraigadas. En cada página de mi cuaderno, las memorias se convirtieron en un salvavidas. Cada palabra escrita era liberadora. Comenzaba a sentir una nueva conexión. Podía ser que, al enfrentar mi dolor, al aceptar esa niña perdida en mí, ¿podría sembrar las semillas de la sanación? La posibilidad de explorar esas heridas anticipaba un cambio que no sabía que anhelaba, algo que podría ser liberador. Sabía que mis recuerdos tenían el poder de construir o destruir. Buscando en ellos, podía empezar a desprogramar las creencias que me mantenían encadenada a la sombra que había crecido en mí. Era hora de mirar hacia atrás, a lo que había creado, y decidir qué quería llevar conmigo hacia adelante. Quizás, al enfrentar a esa niña asustada, podría recuperar no solo mi voz, sino también mi esencia. Había un camino que estaba listo para dibujar, el de la aceptación y la comprensión hacia mí misma. Empecé a vislumbrar que, aunque esa niña había experimentado dolor, ella también era poseedora de una fuerza que, hasta ahora, había estado reprimida. Los días pasaron y la sensación de inquietud se intensificaba en mí. La cena familiar seguía atormentando mis pensamientos, un eco que no cesaba. Fue entonces que, buscando respuestas, decidí asistir a un taller de autoconocimiento promovido por la ONG en la que trabajaba. Aunque al principio me sentí escéptica, había una voz interior que insistía en que era hora de buscar nuevas perspectivas. Una incipiente esperanza empezaba a brotar, como un pequeño brote en medio de un desierto estéril. El taller se llevaba a cabo en un acogedor centro comunitario, lleno de luz natural y un aroma a café recién hecho. Al llegar, sentí una mezcla de ansiedad y anticipación. Me encontré rodeada de un grupo diverso, cada uno con su historia y sus batallas.
Durante las presentaciones, comenzaron a compartir sus luchas, y con cada relato, palabras resonaban en mi interior. Pero fue el momento en que el facilitador, un hombre de mirada profunda y voz suave, comenzó a hablar sobre Carl Jung que algo hizo clic en mí. Conocer nuestra sombra es crucial para nuestra individuación, dijo él, mientras el resto de nosotros escuchaba con atención. El término me era familiar. Había leído algo al respecto, pero sus palabras resonaban de una manera nueva y vital. Hablar de la sombra como esa parte de nosotros que nos resulta incómoda, que a menudo tratamos de reprimir, iluminó aspectos de mí que había evadido. Sentí que, finalmente, alguien hablaba el lenguaje de mi dolor. La sombra se convirtió en el hilo conductor de aquella charla. Aceptemos a nuestra sombra, no la rechacemos. En nuestra oscuridad se encuentra la posibilidad de encontrar nuestra luz. Continuó el facilitador, mientras el grupo tomaba notas. Esa afirmación hizo eco en mi corazón. Por un instante me imaginé confrontando la niña que había sido, dándole la bienvenida en lugar de esconderla. ¿Era posible que al reconocer mi sombra pudiera liberarme de años de autoexigencia? Comenzaba a sentir que quizás no estaba sola en mi lucha. Al finalizar el taller, me acerqué al facilitador, un hombre que irradiaba calma. Le compartí brevemente mi experiencia, el peso que sentía y cómo su discurso había abierto un resquicio de comprensión en mí. Él me sonrió amablemente y me invitó a explorar mi sombra a través de la escritura y la reflexión. Escribe tus miedos, tus tristezas, tus alegrías ocultas. A veces el papel puede ser un aliado poderoso, me dijo. Sus palabras resonaron profundamente en mí, como un faro guiando un barco perdido en la oscuridad. Regresé a casa esa noche con el corazón palpitante, iluminada por esa nueva perspectiva. Decidí comenzar un diario, un espacio seguro donde podía aterrizar mis pensamientos y emociones. La primera página fue difícil de llenar. Las palabras se resistían, como si temieran salir a la luz. Finalmente, comencé a escribir sobre mis heridas, mis inseguridades y la presión que sentía para ser perfecta. Cada palabra se transformaba en un susurro de liberación y, aunque doloroso, era un paso hacia la aceptación. A medida que profundizaba en mis escritos, empezaron a surgir recuerdos olvidados. Ahora, al revisitar esos días con un nuevo lente, entendía que mis experiencias no definían quién era, sino que eran parte de un viaje en el que aún estaba aprendiendo. La idea de que mi sufrimiento no era único, sino un encuentro compartido con el dolor humano, comenzó a abrirse paso en mi mente. Me sentí menos aislada, más conectada a las vivencias de otros. Las reflexiones se volvían más claras y empezaba a desarrollar una nueva narrativa. La imagen de mi madre, antes reprochante, comenzó a transformarse en algo más comprensivo. Una mujer que había luchado con sus propias inseguridades y temores. La idea de que ella también había sido una niña se hacía más palpable. No estaba libre de drama ni de dolor, sino que cada uno de sus actos surgían de ese temor a no ser suficiente, un eco familiar que se había trasladado a mí. Una noche, mientras escribía, noté que mi conexión con la niña interior se fortalecía. Imaginé sentarme a su lado y susurrarle que estaba aquí para cuidarla, que ya no necesitaba esconderse por el miedo. Estas visualizaciones eran nuevas para mí. Un viaje hacia adentro que comenzaba a liberar viejas emociones, a permitir que emergieran y fueran escuchadas. Era un proceso lento, pero liberador. El viaje hacia la comprensión de mi sombra se convirtió en un acto de amor hacia mí misma. La angustia empezaba a desvanecerse, y con cada escritura, el camino hacia la sanación se comenzaba a dibujar bajo mis pies. Las semillas de la comprensión ya estaban germinando, y por primera vez en años, vislumbré la posibilidad de vivir en mi autenticidad. Mi viaje apenas comenzaba, pero ya sentía que la luz estaba más cerca de lo que había imaginado. La conexión con mi escritura se había transformado en un ritual diario, un refugio donde podía explorar mis pensamientos más oscuros y mis deseos más profundos. Cada mañana, con una taza de té caliente a mi lado, dejaba fluir mis emociones en el papel, sin censura. Las palabras se convirtieron en un puente hacia la sanación, una vía para confrontar mi sombra de un modo que nunca antes había intentado.
Comencé a ahondar en mis recuerdos más profundos, donde los ecos de la infancia resonaban con claridad. Decidí crear un ejercicio personal, confrontar mis complejos directamente. A través de la escritura me cuestioné a mí misma. ¿Qué es lo que realmente estaba ocultando en las sombras de mi psique? Recordé momentos en los que las expectativas de mi madre me hacían sentir como si nunca fuera suficiente. El recuerdo más vívido fue cuando alaban mi esfuerzo. Ella siempre añadía, Mario también ha sido un excelente estudiante. Esa frase me seguía como una sombra. Aquel día, el dolor de la comparación se clavó hondo, y sentí que mis logros se desvanecían ante el brillo de su preferido. Sentí que la niña que había estado sentada en el rincón del jardín, con las muñecas como confidentes, necesitaba ser rescatada. Decidí cerciorarme de su presencia en mi vida actual. Le hablé en mis escritos, le hice saber que no era su culpa ser quien era, que su valía no dependía de las alabanzas externas. Mientras me adentraba en ese diálogo interno, las viejas emociones empezaron a brotar, como un torrente desbordado. Una mezcla de tristeza y liberación inundó mi ser. Mientras le decía a esa niña que estaba aquí para cuidarla, no podía evitar que las lágrimas fluyeran, pero estas lágrimas se sentían catáticas, como si finalmente liberara un peso del que había sido esclava tanto tiempo. La figura de mi madre comenzó a transformarse en mis pensamientos. No solo era una madre exigente, sino también una mujer que había lidiado con sus propias inseguridades y temores. Al comenzar a entender las luchas que ella había enfrentado, mi mente se abría a la posibilidad de perdonarla. Empezar a darle esa humanidad me ayudaba a entender que sus acciones eran un eco de sus propios miedos, un reflejo de sus luchas. En ese momento, el dolor de mis recuerdos se convertía en compasión y comprensión. Decidí dar un paso más. Un fin de semana, asistí a una sesión de terapia grupal, en busca de un espacio donde pudiera compartir mis experiencias. Rodeada de personas que también lidiaban con sus sombras, experimenté una fuerte conexión emocional. El escuchar sus relatos me permitió sentir que mis luchas, aunque únicas, eran también universales. Lloré y reí junto a ellos, compartiendo la vulnerabilidad del ser humano que todos llevamos dentro. En una de las sesiones, el terapeuta nos invitó a identificar una faceta de nuestra sombra y compartirla con el grupo. Con nerviosismo, pero segura de mi decisión, hablé sobre la niña interior perdida, sobre el deseo constante de ser suficiente en un mundo que parecía no valorar mis esfuerzos. Al finalizar, me sentí despojada de un peso que había llevado demasiado tiempo, una sombra que ya no tenía poder sobre mí. Compartir mi carga comenzó a ofrecerme un alivio profundo y liberador. Lo que descubrí en esas sesiones era que las partes de mí que había decidido ocultar formaban la totalidad de mi ser. Era liberador aceptar que mis defectos y virtudes eran igualmente partes de mi complejidad. Mis historias no eran solo testimonios de mis debilidades, sino también de mi fuerza y resiliencia, y mientras las compartía, me dejaba llevar por el empoderamiento que eso significaba. Con el tiempo, empecé a crear un mapa de mis emociones, donde cada rincón oscuro tenía su lugar. Ese mapa se transformó en un lienzo vibrante. Empecé a dibujar y a escribir esas historias, cada experiencia, tanto dolorosa como hermosa, honrando cada una de ellas. Los colores comenzaron a cobrar vida, rotundos rojos para mis momentos de rabia, verdes esperanzadores para los esfuerzos dedicados a cambiar, y azules suaves para los momentos de paz que ahora comenzaban a florecer en mi ser. Comencé a redescubrir pasiones olvidadas, vislumbrando destellos de creatividad que había reprimido. Esa niña herida dentro de mí empezó a bailar con alegría, reconciliándose con las cicatrices del pasado y abrazando la posibilidad de ser auténtica. Era como si, a medida que accedía a mis sombras, empezara a formar un nuevo sentido, de identidad. Los ciclos de luz y oscuridad ya no me parecían opuestos, sino aliados en mi viaje. La autoexploración, aunque desafiante, se convertía en una experiencia gratificante. Cada día que pasaba, aprendía a abrazar mis imperfecciones y mis vulnerabilidades. Empezaba a darme permiso para disfrutar de las pequeñas cosas de la vida,
el aroma del café por las mañanas, un paseo por el parque con la brisa suave o la calidez de una conversación sincera con un amigo. Estas experiencias, aunque simples, empezaron a adquirir un sentido profundo. Al mismo tiempo, las sombras no desaparecieron, simplemente empezaron a coexistir con la luz que estaba emergiendo en mí. Comencé a ver que en las partes más oscuras de mi vida, en mis luchas más profundas, también había una fuente de poder, una oportunidad de crecimiento. El viaje hacia mi autenticidad apenas comenzaba, pero ahora podía vislumbrar el camino bien trazado que tenía ante mí. Mi voz empezaba a resonar, y poco a poco aprendía a superar los ecos del pasado. Aprendí que la autenticidad implica aceptar cada aspecto de uno mismo, incluyendo las sombras, y con cada paso hacia adelante, comenzaba a apreciar la belleza de mi viaje. La niña que había sido invisible por tanto tiempo se estaba integrando en una versión más completa de mí misma. Todo el trabajo interno, cada palabra escrita, cada lágrima derramada, me había llevado a este punto, a una vida donde sentía que, finalmente comenzaba a ser quien siempre debí ser. Era un proceso constante, y aunque sabía que el camino no sería siempre recto, me sentía lista para enfrentar todo lo que estaba por venir. Con el avance de las semanas, me di cuenta de que mi viaje hacia la autenticidad estaba alcanzando un punto de inflexión significativo. La luz que había comenzado a brillar en mi interior se intensificaba. Cada día aprendía a bailar con mis sombras, integrándolas en lugar de temerles. La búsqueda de aceptación personal tomó un giro inesperado. Un despertar transformador que comenzaba a cambiar mi vida. Un día, después de una intensa sesión de terapia, llegué a casa sintiéndome renovada. Habíamos discutido la naturaleza de las decisiones que tomamos y cómo cada elección nos lleva por diferentes caminos. Mientras observaba las hojas bailar en el viento desde mi ventana, comprendí que, como aquellas hojas, yo también podía elegir mi propio camino. La idea de que cada pequeño cambio en mi perspectiva era un paso hacia una vida más auténtica me llenó de energía. Después de esa revelación, empecé a considerar seriamente mi relación con mi familia, especialmente con mi madre. Sabía que para avanzar, tenía que establecer límites que me permitieran ser la persona que realmente soy. Las interacciones familiares, frecuentemente llenas de críticas y comparaciones, se convertían en el campo de batalla donde debería luchar por mi recuperación. Tenía que hablarles sobre lo que había sentido durante tanto tiempo. Una tarde, decidí que era hora de enfrentar a mi madre. Con valentía, la invité a tomar un café. Mi corazón latía aceleradamente mientras esperaba, cuestionándome si estaba realmente lista para abrirme de esta manera. Cuando llegó, y el aroma del café llenó la sala, supe que era el momento. Le compartí cómo había estado reflexionando sobre nuestra relación. «Mamá, quiero hablar contigo sobre algo que me ha estado pesando». Empecé, con mis manos temblando ligeramente sobre la mesa. Sus ojos se abrieron, y aunque permanecía serena, la anticipación era evidente. Hablé de mi infancia, de la presión que sentía por ser perfecta, de cómo esa búsqueda constante de aprobación había marcado mis elecciones. Cada palabra se sintió liberadora mientras mi voz se fortalecía con la verdad. «Valeria, yo no sabía que te sentías así», respondió tomando mi mano con ternura. Aquel acto de conexión me llenó de esperanza. Por primera vez, la conversación se enfocaba en la autenticidad, no en las expectativas. Nos compartimos nuestras vulnerabilidades, y la conversación se transformó en un diálogo profundo. A medida que exploramos nuestras historias, mi madre reveló sus propios miedos y luchas como madre. Entender que ella había enfrentado sus propios demonios me humanizó su figura. No era solo una madre exigente, sino una mujer que había luchado con sus inseguridades. Comenzar. A ver nuestra relación bajo esta nueva luz se convertía en un primer paso hacia la sanación mutua. Mientras esta nueva dinámica se establecía, otras áreas de mi vida también comenzaban a cambiar. Aprender a poner límites saludables me permitía decir no sin sentir culpa y buscar lo que era mejor para mí. En las cenas familiares, comencé a expresar mis deseos y opiniones, convirtiéndome en participante activo en lugar de espectadora. Cada interacción se volvía una oportunidad
para demostrarme que tenía el derecho de ser escuchada. Mis amigos, al notar el cambio en mi energía, también respaldaban mi transformación. Comencé a compartir con ellos más de mi viaje personal, lo que hacía que nuestras amistades se volvieran más profundas. Compartir experiencias similares nos unía, y sus relatos de luchas y triunfos se sentían como un bálsamo. Las charlas honestas se convirtieron en espacios donde podía ser completamente yo, y eso me llenó de un sentido renovado de pertenencia. Una noche, mientras cenaba con mis amigos, decidí reflexionar sobre mi relación con la autoexigencia. Durante la conversación, compartí mis experiencias sobre el recorrido que había estado realizando hacia la autoaceptación. Las palabras fluyeron con confianza, y una amiga me miró asombrada, diciendo: «Nunca te había visto tan genuina. La autenticidad que muestras es inspiradora». Ese cumplido resonó en mí como un eco positivo que asentía con lo que estaba construyendo en mi vida. Con cada afirmación externa, la chispa de confianza encendida se avivaba en mi interior. Comprendí que cada paso que daba hacia adelante no solo era un acto de valentía, sino también un reflejo de la mujer que estaba destinada a ser. La autenticidad se había convertido en un viaje diario, y estaba cada vez más esforzada en vivirla completamente. Decidí que mi voz necesita ser escuchada más allá de mis círculos familiares y amistades, así que comencé a escribir un blog sobre mis experiencias con la autoexploración y el autoconocimiento. No solo escribiría para mí, sino para aquellos que pudieran encontrar consuelo o inspiración en mis palabras. La emoción de compartir mis historias en línea era liberadora. Al ver que otros se conectaban con lo que escribía y dejaban comentarios de aliento, sentía que mi vida tomaba un nuevo sentido. A través de la escritura, reconecté con esa niña interior que antes había sentido que su voz no importaba. Ahora, podía ver en el acto de escribir cómo la vulnerabilidad se convertía en una fortaleza. Mis historias, con todas sus capas y complejidades, finalmente estaban siendo compartidas y validadas, lo cual era un acto de amor hacia mí misma. Decidida a vivir en mi autenticidad, mi determinación se hizo aún más firme. Aunque los días desafiantes persistían, cada pequeña victoria me motivaba a seguir adelante. Mis límites se fortalecían, mis amistades se profundizaban y mi relación con mi familia evolucionaba. Mirando hacia atrás, comprendí que había transitado de ser una sombra a convertirme en una mujer que se valoraba a sí misma y se permitía ser vista. Este viaje me llevó a crear un sentido auténtico de identidad. Las experiencias que compartía, las emociones que exploraba y las historias que contaba comenzaron a convertirse en el telón de fondo de la vida que realmente quería vivir. Cada paso, cada elección me acercaba más a la libertad que anhelaba. La niña herida dentro de mí, que una vez había estado escondida, ahora era una parte esencial de mi viaje, y ya no tenía miedo de dejar que la luz brillara. Mi historia continuaba desarrollándose, y cada capítulo era una celebración de la vida que finalmente estaba abrazando. Había trabajado arduamente para llegar a este punto, y sabía que cada paso espiritual, cada decisión de plantear límites y expresar mis emociones, me acercaba más a la luminosidad de ser verdaderamente yo. Con cada día que pasaba, sentía que mi vida tomaba forma basada en decisiones conscientes y un profundo entendimiento de mí misma. Había comenzado a practicar la libertad emocional en mi día a día. Aquella idea de vivir en autenticidad no era solo un concepto teórico. Había comenzado a disfrutar de las pequeñas acciones transformadoras que se tejían en mi nueva realidad. Recuerdo una mañana soleada de primavera cuando decidí hacer algo que había postergado durante mucho tiempo: asistir a un retiro de 3 días enfocado en la autoexploración. Mientras viajaba hacia el lugar, una mezcla de emoción y nerviosismo me invadía. Era una oportunidad invaluable para desconectar del caos cotidiano y dedicar tiempo solo a mí misma. Sabía que enfrentar las partes de mí que aún estaban ocultas sería clave para seguir creciendo. Al llegar, me encontré rodeada de naturaleza. El canto de los pájaros y el susurro de los árboles creaban una atmósfera calmante. Era el escenario perfecto para la introspección. Durante las primeras horas, me sumergí en sesiones de meditación y mindfulness, aprendiendo a centrarme en el here y el ahora,
intentando callar la voz que a menudo me decía que no era suficiente. La primera noche, sentados alrededor de una fogata, compartimos nuestras historias. Al hablar, sentí el poder de la vulnerabilidad en un ambiente seguro. A medida que contaba mis experiencias, noté cómo mi voz resonaba con confianza, reclamando un lugar en el mundo. Lo más sorprendente fue el eco de mis palabras. Muchos otros luchaban con desafíos similares, y eso me llenó de un sentido de conexión que siempre había anhelado. En la segunda jornada, el facilitador nos guió a escribir una carta a nuestra niña interior. Tomé un bolígrafo y dejé que mis sentimientos fluyeran en el papel. Expresé mis miedos y dudas y le prometí a esa niña que nunca más la dejaría sola. Con cada palabra escrita, sentí un peso levantarse de mis hombros. Esa carta me ayudó a cerrar capítulos dolorosos, abriendo la puerta a un futuro renovado. Una meditación, en particular, fue reveladora. Visualicé cómo sería mi vida si viviera plenamente en mi autenticidad. Imaginarme libre de temores y inseguridades me llenó de determinación. Vi a la Valeria de futuro, radiante y cierta de sí misma. Fue un momento crucial. Comprendí que la vida que deseaba no solo era posible, sino que ya estaba dentro de mí esperando a ser realizada. Al regresar a casa, estaba decidida a implementar todo lo aprendido. Las pequeñas acciones comenzaron a tener un gran significado. Un día, mientras preparaba la cena, decidí experimentar con una receta que siempre había querido probar. Cocinar se convirtió en un ritual de amor propio. Cada plato que preparaba era un recordatorio de que la vida está hecha de elecciones valiosas. Además, empecé a practicar la asertividad. En lugar de ceder ante las expectativas de los demás, empecé a expresar mis pensamientos y deseos claramente. Recuerdo un encuentro familiar cuando alguien criticó una de mis decisiones. En lugar de dejarlo pasar, decidí responder. Estoy eligiendo este camino porque siento que es el correcto para mí, afirmé. El silencio que siguió fue revelador, y sentí que había reclamado mi voz por primera vez. Poco después, en un encuentro familiar, preparé una pequeña presentación sobre mis aprendizajes y mi viaje hacia la autenticidad. Compartir mi historia era tanto un acto de valentía como un regalo. Con cada historia que compartía, sentía como el peso de mis expectativas se desvanecía. La respuesta variada de mi familia, donde algunos reconocían sus propias luchas, me llevó a comprender que el amor y el entendimiento mutuo podían florecer. La práctica de la autorreflexión se consolidó en mi vida. Establecí un hábito nocturno de escribir y mis diarios se convirtieron en un legado de mi crecimiento personal. Cada entrada documentaba no solo mis luchas, sino también mis victorias. Aprendí a procesar mis emociones y a celebrar cada pequeño triunfo. Mis amigos, al notar estos cambios en mí, también comenzaron a abrazar el trabajo interno. Creamos un círculo de apoyo en el que compartíamos no solo las luchas, sino también las victorias. Cada semana era un recordatorio tangible de lo lejos que había llegado y de cuánto habíamos progresado juntos. La vida, en su complejidad, continuaba fluyendo. A veces, los valles se sentían más profundos, pero aprendí a aceptar que cada desafío traía su propia lección. La aceptación de mis experiencias se combinó con el deseo renovado de encontrar alegría y significado. No solo era un viaje hacia afuera, sino también hacia adentro, donde cada paso era un acto de rebeldía contra el relato de insuficiencia que había plagado mi vida. En esta práctica de nuevos hábitos, entendí que vivir plenamente significa celebrar todas las facetas de uno mismo, incluidas las sombras que se niegan a desaparecer. Las emociones que antes consideraba debilidades se convirtieron en mis mejores aliadas. Cada vez que permitía que mis sentimientos afloraran, reclamaba mi libertad y autenticidad. Mis acciones comenzaron a reflejar la verdadera Valeria. No solo vivía la vida, la estaba creando día a día. Mientras la niña herida dentro de mí se unía a la mujer que estaba emergiendo, comprendí que la libertad emocional y la autenticidad no son un destino, sino un viaje continuo de amor y crecimiento
en que cada paso es una celebración de vida. Este proceso transformador había enriquecido mi vida, y aunque las sombras, a veces, todavía hacían su aparición, no estaban exentas de luz. Con cada acción consciente, cada palabra honesta y cada decisión valiente, me acercaba más a la versión de mí misma que había anhelado ser. La transformación. No se detendría aquí. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo, un viaje repleto de amor propio y libertad. Con el paso del tiempo, el viaje que había comenzado como una lucha se transformó en una danza llena de luz y crecimiento personal. Mi vida, una vez marcada por la inseguridad, se había llenado de nuevas posibilidades. Comenzaba a florecer en la identidad que siempre deseé, donde la niña herida coexistía con la mujer fuerte y plena en la que me estaba convirtiendo. Un día, decidí celebrar este crecimiento mediante un ritual significativo. Tomé un cuaderno y escribí una carta a mi yo del pasado, agradeciéndole por las lecciones aprendidas, incluso las más dolorosas. Al finalizar, fui al jardín y dejé que la carta volara con un globo, un acto simbólico de soltar lo que ya no me servía. Ese gesto fue catártico. Dejé ir el peso del pasado y abracé las infinitas posibilidades del futuro. Con cada pequeño acto, me sentía más empoderada. La voz crítica que alguna vez resonó en mi mente comenzó a apagarse, siendo reemplazada por un susurro de aceptación y amor propio. Cada mañana, mirándome al espejo, repetía: «Soy suficiente como soy». Este mantra se convirtió en parte de mi rutina y me ayudó a cultivar una nueva relación conmigo misma. Mis amistades también evolucionaron. Decidí organizar pequeños círculos de conversación en mi casa, donde podemos compartir nuestras luchas y victorias, en un ambiente de apoyo mutuo. Estos encuentros se convirtieron en espacios donde la vulnerabilidad se celebraba y donde, a través de las historias compartidas, descubríamos que no estábamos solos en nuestras batallas. Una noche, después de una de esas reuniones, compartí mis avances en el camino hacia la autenticidad. Mis amigos notaron el resplandor en mí y elogiaron mi valentía. En esos momentos, comprendí que mi transformación también inspiraba a los demás a abrazar sus propios caminos. Juntos construíamos una comunidad de amor y apoyo. A lo largo del año, decidí compartir mi viaje abiertamente a través de un blog. Escribir se convirtió en un acto de liberación, donde mis experiencias sobre la autoexploración y la autenticidad resonaban con otros. Los comentarios positivos que recibía me confirmaban que mi luz estaba impactando a quienes leían mis palabras. A través de la escritura, reconecté con esa niña interior que había escondido. Expresar mis experiencias me volvió más fuerte, y aprender a ser vulnerable se convirtió en mi fortaleza. Cada palabra escrita era un acto de amor hacia mí misma, mientras veía cómo mis historias resonaban en otros. La vida no era solo un viaje hacia afuera, también era un proceso constante de autodescubrimiento. A veces, los días difíciles volvían, pero cada desafío era una oportunidad para aprender. Aprendí a ver esos momentos no como fracasos, sino como lecciones valiosas en mi camino hacia la libertad emocional. Establecí un hábito de gratitud, donde cada noche escribía 3 cosas por las que estaba agradecida. Esto me ayudaba a enfocar mi mente en lo positivo, incluso en los días más complicados. Con cada lámpara encendida en mi camino, sentía cómo la luz reemplazaba a las sombras que alguna vez habían dominado mi vida. Hoy, al mirar hacia atrás, siento un agradecimiento profundo por todas las experiencias, cada lucha y cada victoria. Mi historia, marcada por el coraje y la vulnerabilidad, se ha convertido en un legado de autoaceptación. Mientras continúo cultivando mi autenticidad y compartiendo mi luz, reconozco que, aunque el viaje siga siendo un trabajo en progreso, estoy lista para abrazar cada nuevo amanecer. La niña herida que una vez estuvo oculta, ahora brilla junto a la mujer que he llegado a ser. Mi vida actual es una celebración, una aceptación del caos y la belleza que cada día ofrece. Este nuevo capítulo es solo el comienzo.